El secreto número uno de una mente millonaria. Ese va a ser el tema por el día de hoy, así que vamos a empezar. Hola y bienvenidos a Novarise Digital, tu canal de emprendimiento donde automatizarás tu negocio utilizando la tecnología. Como pueden ver el título de este video, en este video vamos a hablar acerca del concepto número uno y el secreto de una mente millonaria. Pero antes de nada, la razón por la que quiero hacer este video, porque para los que vieron un video anterior a este donde yo hablo acerca de cómo yo tuve, múltiples negocios fallidos, hasta 9 negocios fallidos, yo diría hasta que un poquito más. No fue hasta ahora, entonces, hasta que creamos lo que viene siendo un negocio exitoso como Novarise, que en verdad tomó mucho tiempo. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál es el concepto de que tú hablas? El concepto que yo hablo se llama retroalimentación y es un concepto que prácticamente nunca me di cuenta que yo lo estaba poniendo en práctica, pero es un secreto que los millonarios utilizan para prácticamente hacer todo lo que ellos hacen. El concepto de la retroalimentación es un concepto que en inglés le dicen lo que es el feedback. El feedback prácticamente lo que es algo parecido a esto. Aquí hay una causa y aquí hay un efecto. O en inglés sería un cause and effect. Entonces, ¿qué prácticamente significa esto? Que cada cosa que tú quieres hacer en tu vida, obviamente comienza con un pensamiento. O sea, todo lo que tú quieres hacer comienza con algo que tú te lo propones y prácticamente tú lo implementas. Entonces, ¿qué pasa? Tienes un efecto, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que tiene una mente millonaria y que sabe de este tipo de concepto? Entonces, una causa y un efecto, prácticamente, ¿qué significa? Es que eso afecta prácticamente todo esto va a un círculo. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a una causa, un efecto, y ese efecto de nuevo cambia lo que viene siendo el estatus o de la forma que tú te sientes ahora. Entonces, cada cosa que haces, como les expliqué, tiene un efecto, ese efecto tiene una causa y prácticamente es una retroalimentación constante que siempre está aquí. ¿Y cómo les puedo explicar de una manera más sencilla? Imagínense que aquí tenemos a alguien que prácticamente empieza a escuchar a la música, ¿verdad? Esta persona empieza a bailar, ¿verdad? Supongamos que la causa es la música, el efecto es prácticamente el baile. ¿Qué significa esto? Que una vez que esta persona, digamos, empieza a bailar, ¿qué va a pensar? O sea, mucha gente va a pensar que esta persona está loca. Esta persona está loca porque es la única que lo está haciendo. Pero ¿qué pasa? Que el efecto sigue pasando y la causa, de nuevo, hay otra persona que se anima a bailar, entonces, que escucha la música, entonces el efecto es prácticamente ahora 2 personas están bailando. Entonces ese es el efecto que causa esa música. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que otra persona viene y escucha la música y ¿qué pasa? Ahora hay otro efecto, hay 3 personas. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, si una persona lo hizo, es una persona loca. Si otra persona lo hizo, ellos están prácticamente divirtiéndose. Si 3 personas lo hicieron, ¿qué va a pasar? Que esto se produce lo que es un efecto dominó, donde muchas más personas empiezan a unirse a la fiesta porque ahora esto es visto como algo bien cool. Entonces, ¿qué pasa? Como yo les estaba explicando en el video anterior, donde hablé acerca de todos esos negocios fallidos que yo tuve y que en verdad, siendo otra persona y gracias a todo ese tipo de cosas o habilidades que aprendí en esos negocios fallidos, me di cuenta que todo esto es una retroalimentación, porque imagínense que yo hubiera comenzado con la causa. Por ejemplo, comienzo un negocio, el efecto es no me va bien, entonces ¿qué pasa? Que esto afecta de nuevo a lo que yo comencé, o sea, sigo comenzando el negocio, me va mal, me va mal, me va mal. Entonces, ¿qué empiezo a pensar en mi cabeza? Que todo lo que yo estoy haciendo no me va bien. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, que el negocio sigue empeorando, sigue empeorando, sigue empeorando por el concepto de la retroalimentación. Pero de la forma que yo lo tomé es que en cada negocio que yo tenía, o sea, cada nuevo proyecto que yo decía comenzar, es que yo tenía una causa, o sea, quería comenzar un negocio, el efecto es que comencé el negocio y de nuevo una causa, ya comencé el negocio y de nuevo para el efecto es que no me va bien. Entonces, ¿qué pasaba? Que estaba en este círculo constantemente, pero de la forma que yo lo tomé es que
tenía un efecto y digamos que este efecto traté una estrategia nueva de cómo adquirir más clientes. No funcionó. Este tipo de retroalimentación me llega de nuevo donde mí y ¿qué pasa? Que implemento una estrategia diferente. Entonces trato algún tipo diferente de ángulo tratando de saber cuál es el efecto y para saber cuál es el resultado. Entonces, ¿qué pasa? Traté otra estrategia, otra estrategia, otra estrategia y me di cuenta que uno o dos tal vez no funcionaron, pero nunca pensé que mi negocio iba a fallar. Siempre pensé que esto iba a funcionar, simplemente que el efecto es que al momento esta estrategia no sirve, esta estrategia no sirve, esta estrategia no sirve. Entonces, este es un secreto que muchos millonarios utilizan acerca del concepto de lo que viene siendo la retroalimentación y en verdad que es algo que te puede ayudar mucho en tu negocio, ya que, ¿qué pasa? Si yo hubiera comenzado un negocio, por ejemplo, negocio número 1 y esto hubiera pasado, hubiera fallado, que falló el negocio, entonces yo hubiera comenzado otro negocio con menos ganas, ya que el efecto siempre viene siendo malo, siempre viene siendo un tipo de resultado que yo no esperaba, pero como yo tomé todo eso diferente, entonces me di cuenta que con cada negocio que abría, obviamente el efecto era malo, que no tenía las ganancias que yo quería, no se venían los tipos de unidades que yo quería y definitivamente el efecto era malo, pero me di cuenta que aprendía con cada uno de esos negocios, aprendía un tipo de sistema diferente, un tipo de estrategia diferente de cómo adquirir más clientes, cómo crear mejor contenido, cómo hacer mejores productos, cómo en verdad crear cosas mejores. Entonces ese prácticamente fue el concepto de lo que viene siendo la retroalimentación y yo pienso que es uno de los conceptos esenciales que si tú no lo dominas, ¿qué va a pasar? Es que cada vez que tú tienes un pensamiento negativo, y me gusta mucho un cuadrito que yo vi el otro día que se llama el entrepreneur y prácticamente lo que significa esto es prácticamente es un emprendedor. Un emprendedor, ¿qué pasa? Que un emprendedor, un verdadero emprendedor es que tiene una idea y ya en un mes, 2 meses, 3 meses, lo implementa, quién sabe por falta de tiempo, pero lo implementa en un mes, supongamos. Y tenemos también el otro que se llama un wannapreneur. Que en este caso tiene una idea, pero cada mes que llega siempre lo pospone y pasan meses, pasan meses, pasan meses y nunca concluye tal vez ese idea de negocios que haya tenido. ¿Y por qué lo hace? Es porque el wannapreneur tiene una idea y con esta idea surge un pensamiento o surge algún tipo de razón por la que tal vez no lo puede hacer. Y eso es lo que hacen nuestras mentes. Siempre nos quieren mantener en la zona de confort que siempre tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Tiene una idea. Aquí está la idea o la causa. Entonces, ¿qué pasa con esta idea? Esta idea, tal vez al pasar el tiempo, se convierte en una idea mala. Y esta idea puede ser algo como más o menos, tal vez ahora no es el momento correcto en el que debería, por ejemplo, comprar una casa para invertir en bienes raíces. Entonces, ¿qué pasa? Que este efecto llega de nuevo acá y ¿qué pasa? Que te hace sentir peor. O sea, te das una razón más para no invertir en bienes raíces. ¿Y qué pasa? Que puede ser que la crisis en el mercado va a pasar ahora, entonces no puedes invertir en bienes raíces. Entonces, ¿qué pasa? Te sigues sintiendo peor. ¿Y qué pasa de nuevo? Que te sigues dando razones de la por qué tú no puedes comenzar tu negocio en bienes raíces. Entonces, ¿qué pasa con esto? El siguiente pensamiento puede ser, no tengo dinero. Entonces, muchas personas como un emprendedor es que ellos van y consiguen el dinero y otras personas como los wannapreneurs siempre se dan una razón por la cual ellos no pueden comenzar ese negocio o porque ahora supuestamente no es el tiempo exacto o el tiempo correcto en los que ellos quieren comenzar ese tipo de negocio. Pero bueno, ya que saben más o menos acerca del concepto de la retroalimentación, que pienso que es un concepto que aunque es simple, yo pienso que esto bien te puede hacer que tú adquieras tu libertad financiera que tanto quieres o simplemente te quedas aquí en un wannapreneur, el que tiene ideas de negocios y que pasan 20, 30 años y nunca hicieron nada con su vida. Ahora que ya saben de este concepto, me gustaría compartirles otro tipo de concepto
que yo pienso que es muy esencial y es un concepto de la liebre. Y el concepto de la liebre prácticamente significa esto: el que quiere cazar dos liebres termina cazando ninguna. Pero hay un concepto que me gustaría cambiar un poquito eso, porque es algo que aprendí obviamente después de tener muchos negocios fallidos, porque al principio no sabía lo que yo quería hacer. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando tú tienes todo ese concepto de retroalimentación, ¿qué va a pasar? Es que al momento tal vez tú quieres comenzar tu negocio, pero todavía no estás seguro qué quieres prácticamente implementar, qué quieres comenzar o qué quieres dedicarte por el resto de tu vida. Yo pienso que es completamente bien, porque tú nunca vas a saber qué liebre quieres cazar. Entonces, ¿qué significa eso? Que prácticamente si tú, digamos que de estas dos liebres tú alcanzas a cazar a una, pero esa liebre no es la que tú quieres, entonces tú no quieres pasar el resto de tu vida con esa liebre. Entonces, lo que yo te recomiendo es que mientras tengas tiempo, obviamente si tú eres joven, si tú todavía estás en tus 20, en tus 30, tienes mucho tiempo para tratar de, como le dice acá en inglés, getting your feet wet, o sea, mojarte tus pies, tratar de irte a diferentes tipos de negocios, adquirir más experiencia. Entonces, si tú no sabes lo que quieres hacer por el resto de tu vida, obviamente no trates de perseguir solamente uno. Te recomiendo que en verdad persigas muchos, porque esa es la forma que yo y mi novia pudimos crear un negocio tan exitoso que prácticamente no sabíamos al principio qué es lo que queríamos atrapar, pero al final cada una de estas liebres te va a enseñar algo nuevo que tú puedes adquirir y puedes implementar en tu negocio. Entonces, eso es un concepto que es un bonus aparte de la retroalimentación, porque en este proceso obviamente vas a hacer muchas cosas que al principio no vas a saber el por qué lo estás haciendo, pero al final de ese camino, obviamente una vez que trates de atrapar todas esas liebres, vas a adquirir diferentes tipos de habilidades, diferente tipo de mentalidad, diferentes tipos de personas que te van a ayudar a atrapar esa liebre. Entonces prácticamente todo eso es un camino que te lleva al objetivo final, donde vas a atrapar esa liebre y esa liebre va a ser la que te va a alimentar por el resto de tu vida. Entonces yo pienso que son conceptos muy poderosos que debes saber. Obviamente retroalimentación y el concepto de la liebre son uno de los conceptos que no mucha gente lo explica, pero yo pienso que son los conceptos que te van a ayudar a tener tu negocio y escalarlo al siguiente nivel. Entonces espero que te haya gustado todo este tipo de conceptos. Simples, pero en verdad son muy poderosos. Y no te olvides de suscribirte a este canal, donde podrás automatizar tu negocio utilizando la tecnología. Así que eso fue todo por el día de hoy. Entonces asegúrate de chequear este video, que prácticamente está relacionado con este. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado mucho este episodio. Entonces te veo en la próxima, ¿ok? Te me cuidas. Bye.